Bueno, buenas tardes, profesor. En el día de hoy le voy a explicar el punto G, el punto A, el punto F y el punto H, ¿sí? Entonces el punto G dice, una tabla 95 tiene una longitud de 15 metros y está apoyada en dos soportes, cada una de las cuales tiene una distancia de 1 metro del extremo de la tabla. Si se coloca un bloque de 350 newtons sobre la tabla de 2,5 metros del extremo, encuentra la fuerza ejercida por cada soporte de ella, ¿cierto? Entonces, hacemos primero el plano sin 15 de metros de longitud que estaría acá, ¿sí? Que la tenemos acá. ¿Por qué colocamos en negativo? Porque el bloque como tal, el de 350 va cayendo, ¿sí? Y acá está la base de 2,5, ¿sí? 95 newton, ¿sí? Y tenemos que la distancia entre lado y lado es de 1 metro. Y R1 y R2, ¿qué es lo que es? Pues son como las variables las cuales yo voy a saber, porque no, esas son las que tengo que averiguar, ¿sí? Entonces para eso utilizo la fórmula sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual a R1, ¿cierto? Que estaría por acá, menos el bloque, menos la longitud de la tabla, menos la longitud, más R2, ¿sí? Igualando a 0. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. R1 es igual a 350 menos R1 igual a menos 350 menos 95 newton más R2 igual a 0. Resolvemos esa operación y nos dio que el resultado luego lo que hacemos es, lo que hacemos es reemplazarlo acá en esta fórmula, que es 2,5 metros. Lo que hacemos es, digamos, como multiplicar la base por lo que en este caso sería el bloque, ¿sí? Que es menos 350 newton, ¿sí? Entonces multiplicamos la base, ¿sí? Luego hacemos 6,5 metros por 95, ¿sí? Que 95, una tabla de 95 newton tiene una longitud de 15 metros, ¿sí? Más R1, que sería la variable, y 13. ¿Por qué 13? Porque es que nosotros le restamos a 15 2, porque no sabemos como tal cuáles son, digamos, las distancias en ese momento, sí, o sea, la distancia sí, pero no sabemos, digamos, como la R1 y R2, que serían como las paralelas, ¿sí? Como las rectas, ¿sí? Que es las que necesitamos averiguar, igualando a 0, ¿sí? Lo resolvemos y nos dio que R1, ¿sí? Que el soporte, ¿sí? Tiene una fuerza ejercida de 114,8. Luego hacemos lo mismo con el otro, pero aquí ya vamos a reemplazar, que sería R1 menos el bloque menos 95, ¿sí? Más R2. Y resolvemos eso y nos quedaría menos 330,2 newton más R2. Y luego pues lo que hacemos es como pasarlo al otro lado, sabiendo que si lo pasamos al otro lado ya nos cambiaría el signo y ya nos quedaría positivo. Entonces el soporte 1 ejerce una fuerza de reacción de 114,8 newton. Y el soporte 2 ejerce una fuerza de reacción de R2 que es igual a 330,2 newton, ¿sí? Entonces ahora vamos a resolver el punto H, ¿sí? El cual consiste en este. ¿Cuál es el valor del momento de la inercia angular de una piedra esmiliar cilíndrica uniforme de masa de 3 kilogramos y de 18 centímetros de radio cuando gira y a 15.000 revoluciones por minuto? ¿Cuál es el torque necesario para detenerla en 15 segundos? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es el momento de la inercia, la fórmula, sabiendo que es homogénea para cilindros sólidos. Y la fórmula de inercia nos dice que es 1 medio por la masa por el radio al cuadrado. Pero tenemos que los datos es 3 kilogramos de masa, un radio de 18 centímetros y, digamos, por decirlo así, que gira a 15.000 revoluciones por minuto. Sí, entonces lo que hacemos es reemplazar m por 3 kilogramos por 0,18 metros al cuadrado. Pero aquí pasa algo, es que en el ejercicio nos lo dieron en centímetros y necesitamos pasarlo a metros. Al hacer esa conversión nos dio 0,18, ¿sí?
elevado al cuadrado porque es el radio, ¿sí? Y eso nos dio como la inercia total 0,0486 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora, el impulso angular de la masa de la Tierra genera una variación en el momento angular de la piedra para que se detenga. Entonces, esas 15.000 revoluciones por minuto tenemos que pasar las vueltas por minuto. Lo que hacemos es, a convertir, lo que hacemos nada más quitarle un cero, ¿sí? Y nos quedaría 1500 vueltas por minuto, ¿sí? Luego lo hacemos en la velocidad angular inicial, ¿sí? Y nos queda 1500 velocidad por minuto por 2 pi rats por velocidad por un minuto sobre 60 segundos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos esta conversión? Porque es que al final nos tiene que dar en segundos, ¿sí? Y como nosotros lo tenemos en minutos, sabemos que en un minuto hay 60 segundos, ¿cierto? Entonces, haciendo, esta serie de operaciones, ¿sí? Nos quedaría que la velocidad angular, ¿sí?, inicial es de 157,08 rats, ¿sí? Bueno, la T sería el torque, ¿sí?, que nos están pidiendo, que es igual a la inicial por la velocidad angular inicial menos el tiempo, ¿sí? Entonces lo reemplazamos, nos dio 0,0486 kilogramos por metro al cuadrado por 157 rats. En este caso, profe, pues yo lo utilicé 157, digamos, para que me diera más exacto, ¿sí? Para que de pronto yo no hubiera como una confusión más adelante, pero de igual el resultado no cambia, no varía mucho, ¿cierto? Y abajo 15 segundos, ¿sí? Porque me están preguntando es cuál sería el torque necesario para detenerla, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, en tiempo reemplazamos 15 segundos y eso nos daría un total, sabiendo que el torque se expresa en newton por metro, nos daría 0,51 newton por metro. Bueno, profesor, ahora pues prosiguiendo con el otro ejercicio, voy a explicar lo que sería el punto F, ¿cierto? Que pues hace parte de los puntos, de los 3 puntos, ¿sí? Y este dice: un cuerpo de 8 kilogramos se coloca en la mitad de una varilla rígida de 0,75 metros, pivoteada en uno de sus extremos, sostenida en el otro por una cuerda. Si la masa de la varilla es de 2 kilogramos, calcula la tensión de la cuerda. Bueno, entonces hacemos el dibujo. Tenemos aquí como quise llamarlo la masa 1, 8 kilogramos, y masa 2, 2 kilogramos, ¿sí? Como para diferenciarla, ¿sí?, a la hora de hacerlo en la fórmula. 0,75 metros, que sería como como la longitud, por decirlo así, ¿sí? Y la tensión 1, que es la que vamos a averiguar, ¿sí? Pues este sería más o menos como la interpretación del ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es reemplazar en la fórmula el peso, ¿sí? Porque después, más adelante, la vamos a necesitar para poder hallar lo que es la tensión, ¿sí? Entonces para eso necesitamos el peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, peso 1, que sería 8 kilogramos por 9,8 metros por segundo, eso nos dio menos 78,4 newton. Y el peso 2, sí, que es 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo, me dio menos 19,6. Bueno, ahora lo que hacemos es reemplazarlo en esta fórmula, la cual es peso 1 más peso 2 por la distancia dividida entre 2. ¿Por qué distancia dividida entre 2, profe? Porque es que acá me están diciendo que un cuerpo se coloca en la mitad de una varilla, por lo tanto, va a ocupar por ahora la mitad, ¿sí? Entonces, esa distancia lo que hacemos es dividirla entre 2, ¿sí? Que en ese caso es 0,75, que al dividirla entre 2 nos va a dar un resultado de 0,375 metros, ¿sí? Entonces, siguiendo la fórmula principal, más t por la distancia, digamos, original del ejercicio, igual a 0. Entonces nos quedaría
menos 98 newton por 0,375, que fue la división de la distancia original, ¿sí? Porque me estaban pidiendo era la mitad, ¿sí? Más t, si quería la variable de tensión a saber, por la distancia original del ejercicio, que es 0,75 metros igual a 0. Hacemos operación, ¿sí? Menos 36,75 newton por metros más 0,75 metros por la tensión, ¿sí? Entonces luego esa, digamos, la distancia original, que era 0, que es 0,75, la pasamos al otro lado, ¿sí? Nos va a quedar menos 36,75 newton por metro, que es igual a menos 0,75 metros. Luego lo que hacemos es pasamos esa distancia, que es menos 0,75, a dividir al 36,75 newton por metros, ¿sí? Y daríamos la variable sola, que es lo que necesitamos. Y pues sabiendo pues que signos iguales, ¿sí? Que sería menos por menos da más, entonces el resultado nos daría 49 newton, ¿sí? Que sería la tensión de la cuerda. Muchas gracias, profesor, por su atención.